y argentino respondiendo sobre, aparte del socialismo, sobre las acusaciones de tráfico de influencias, corrupción, no sé cómo se llama, de la señora esposa del presidente español. Sergio, buenos días. Hola Cholo, un abrazo grande, muy buenos días, un saludo Un a toda la abrazo, audiencia. Sergio. Bueno, ha subido la temperatura mucho de esta diferencia, ¿no? Sí, de hecho esta mañana tempranito el presidente de gobierno de España hizo una declaración específica, ¿no? Pidiéndole directamente al gobierno argentino un pedido de disculpas. Veremos cómo esto termina, porque ayer por lo menos varios voceros del gobierno, el vocero Adorni, el ministro del Interior, descartó esta posibilidad, justamente haciendo referencia a lo que vos aludías antes, Cholo, en el sentido de que esto lo comenzó el gobierno español, ¿no? Y si bien esto es cierto, hay que decir también que el presidente Milei hizo escalar este conflicto a niveles hasta ahora, hay que decirlo, ¿no? Poco, sin antecedentes en el vínculo bilateral entre ambas naciones. Recordemos que con España nos unen lazos obviamente históricos, pero sobre todo en los últimos 40 años de democracia. Bueno, España fue uno de los principales aliados que tuvo la Argentina, ¿no? Desde el gobierno de Alfonsín en adelante, en momentos difíciles para el país, como la crisis del 2001-2002, España siempre estuvo a nuestro lado. Si bien se beneficiaron ellos muchísimo con las privatizaciones en la década del 90, hay que decir también que, bueno, tenemos casi medio millón de argentinos viviendo en España, ¿no? Ujú. Siempre han sido muy bien recibidos y los que tuvimos la suerte de poder conocer ese país siempre nos sentimos en casa por la generosidad que caracteriza a los españoles y en general el vínculo que tienen ambas naciones. Con lo cual, poniendo esto en contexto, primero es fundamental que esto se resuelva lo antes posible. Segundo, lo que más me preocupa, Cholo, siendo Sí. el fondo del problema, es el hecho de que los valores que están en tensión aquí tienen poco que ver con lo que la Argentina tiene definido en la Constitución Nacional y en su corpus de leyes por ahora vigentes, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? A ver, el presidente Milei defiende aquí un concepto muy singular del rol del Estado, que fue lo que se puso ayer en el discurso blanco sobre negro, ¿no? En el discurso del presidente Milei, diciendo la responsabilidad del Estado tiene que ser defender la vida, la propiedad y la libertad. Bueno, eso tiene que ver con un concepto que estaba de moda en el siglo XIX, pero hace casi 180 años que el mundo fue para otro lado. El presidente Milei está en este contexto siendo muy crítico de lo que él llama socialismo, que en realidad no es socialismo, sino es a donde fueron las democracias de Occidente a partir sobre todo, yo diría, de la Primera Guerra Mundial, pero más contundentemente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un rol del Estado donde se defienden los derechos de las minorías, donde hay mecanismos para equilibrar discriminaciones históricas, por ejemplo, cuando hay minorías como el caso de Estados Unidos, de los africanos norteamericanos, o en muchos casos también el papel de la mujer, que fue sesgado con techos de cristal en nuestras sociedades durante muchísimo tiempo, ni hablar de cuestiones que a esta altura discutirlas parecen absurdas, como el papel, por ejemplo, ¿no? O la ley del divorcio, o el matrimonio igualitario. Recordemos que no solamente el presidente Milei habló, sino que su secretario de culto, que se llama Suárez, de apellido, bueno, tuvo declaraciones que parecían reivindicar a la Inquisición, ¿no? Y no estoy exagerando, literalmente él cuestionaba todo lo que se avanzó en Occidente y que pone en tensión los valores tradicionales, digamos, de los sectores ya no conservadores, sino ultramontanos. Por eso creo que aquí lo que hay que preguntarse es si el presidente Milei habla por sí mismo o habla como presidente de la nación. Porque si habla por sí mismo, tiene todo derecho a hacerlo, lo que pasa es que, Ujú. bueno, uno puede, digamos, desdoblar ambas funciones cuando uno ejerce la primera magistratura. Si él jura por la Constitución, tiene que defender sus valores. Si no está de acuerdo con ellos, debería en todo caso proponer una reforma de la Constitución. Lo que no puede es desconocerla, que fue lo que lamentablemente ocurrió
en este contexto, ¿no? Vos hablás de lo que en los últimos tiempos se llamaba el estado de bienestar. Claro, el estado de bienestar en rigor empezó en algunos países de Europa y también de América Latina, Uruguay, por ejemplo, ¿no? En la década del 20 del siglo pasado. Al comienzo, con cuestiones vinculadas, por ejemplo, a algún sistema jubilatorio, que no existía antes, o a otros derechos, por ejemplo, derechos laborales, jornadas de, 10 horas en esa época, después se hicieron 8, cuestiones que tenían que ver con debates que venían ya desde el siglo anterior, del siglo XIX, y que de a poquito fueron incorporadas a la legislación de todos los países, ¿no? Recordemos la legislación laboral, que en Argentina avanzó mucho con el peronismo, estaba ya definida en casi todos los países democráticos, incluyendo el nuestro, desde hacía por lo menos 30 años, ¿no? En nuestro caso, como contribución fundamentalmente del Partido Socialista de Juan B. Justo, Palacios y compañía. Desconocer esa tradición, pensando que eso no es el papel del Estado, implica ya no criticar los excesos de gasto público, la dinámica inflacionaria, la corrupción del Estado, con lo cual, digamos, ahí yo creo que hay un consenso muchísimo más amplio, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que propone el presidente. Esto implica realmente retrotraer a la Argentina a una situación previa incluso al orden conservador, digamos. Son debates que hasta personas progresistas como Roca, Pellegrini, Leandro Alem, Mitre tenían en la cabeza como objetivo, ¿verdad? Ahora, Sergio, vos hablabas de que el presidente y su rol de cuestiones en lo personal, al no ser primera dama, ¿no cambia la reacción de Sánchez? Porque allí no está el epíteto, la acusación, no es a la primera dama, sino a la mujer del presidente. Es cierto, y también es cierto que el presidente Milei no se refirió con nombre y apellido, ¿no? A Begoña Gómez, que es el nombre de la esposa de Pedro Sánchez. Pero, digamos, hizo, no sé si tuvo una oportunidad de escuchar el audio, el presidente Milei venía leyendo y de pronto hizo un comentario específico, y lo hizo, lo voy a decir con una metáfora futbolística, de forma un poquito tribunera, ¿no? Lo hizo para que el público presente en ese evento que fue muy importante de la nueva derecha española y europea, lo aplaudiera, ¿no? Yo creo que el presidente tiene un objetivo allí y lo respeto, ¿no? Él tiene intención de convertirse en un referente ya no solamente del país o de la región, sino de este movimiento de la nueva derecha, que hay que decirlo, en Europa está avanzando. De hecho, en Holanda ha formado gobierno, Giorgia Meloni participó de este evento, si bien de forma remota, pero bueno, en España no le ha ido muy bien a Vox. De hecho, ha retrocedido en las últimas elecciones. Vox es el partido que organizó este evento, Santiago Abascal es su líder, tiene con el presidente Milei un vínculo personal especial, lo apoyó cuando Milei, entre comillas, recién comenzaba su carrera política. Digamos, son los amigos que uno recuerda cuando tiene éxito, porque lo apoyaban a uno cuando no era nadie, ¿no? Uno entiende el vínculo personal, entiende la gratitud del presidente Milei. Simplemente acá la cuestión es, ¿qué cosas puede hacer Milei ahora que es presidente, teniendo en cuenta que no se representa solamente a sí mismo, sino al conjunto de la nación argentina? Sergio, el abrazo de siempre, muchas gracias. Un placer, Cholo, siempre a disposición. Un abrazo. Bueno, Sergio Berenstein. Claro, allí hay un objetivo que es convertirse un poco en líder, porque parece que fue ovacionado